Alemania, a principios del siglo XX, fue una de las naciones en crearse recientemente, junto con Italia. Ambos llegaron tarde al reparto de tierras, y al ser rechazados por las grandes naciones a ser reconocidos como potencias y tener sus tierras correspondientes, planearon un conflicto armado que los ayudara a ganar territorio. El Imperio Turco Otomano y Austro-Hungría se unieron a la batalla contra la Triple Entente, la cual estaba formada por Francia, Rusia y Gran Bretaña. A este acontecimiento se le conoció como la Primera Guerra Mundial. La Triple Alianza, como era conocido el bando de Alemania, fue derrotado en 1918 de forma definitiva. Alemania fue castigado y obligado a indemnizar por los daños que causó en toda Europa. Esto dejó a Alemania en un estado económico. Tiempo después, en 1932, apareció un líder en quien los alemanes depositaron su total confianza. Su nombre era Adolfo Hitler, quien creó el Partido Obrero Nacional Socialista Alemán, que tenía como régimen una dictadura totalitaria, militar y ultranacionalista, con ideas de racialidad pura llamada nazismo. Alemania quedó indignada por los acontecimientos de la Primera Guerra Mundial, así que planeó atacar de nuevo a las grandes potencias, aprovechando su vulnerabilidad. Reclutó a Italia y Japón, con motivos similares, y juntos crearon el eje Berlín-Roma-Tokio. La invasión de Polonia en 1939 de parte de Alemania fue el detonante para dar inicio a la Segunda Guerra Mundial. Este conflicto duró de 1939 a 1945. El eje tenía como objetivo eliminar al socialismo del mundo. Desafortunadamente para el eje, ellos fueron el bando perdedor al final de la Segunda Guerra Mundial. Este conflicto concluyó con la firma del Tratado de Versalles y las bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó dividida en dos sectores, el capitalista y el socialista. Este era el castigo impuesto a Alemania por sus actos en la Segunda Guerra Mundial, de parte de las dos superpotencias de aquel entonces, los Estados Unidos y la URSS. Al principio solo parecía un castigo para Alemania, pero tiempo después, el sector capitalista tomó la parte del territorio que le correspondía y la transformó en la República Federal Alemana. El sector socialista, molesto con esto, hizo exactamente lo mismo. Tomó su parte del territorio y lo transformó en la República Democrática Alemana. Construyeron un muro a lo largo de la ciudad de Berlín, dividiendo a las dos Alemanias. Cualquiera que intentara cruzar el muro era brutalmente torturado y en ocasiones asesinado. De esta forma, Alemania quedó dividida en dos sectores, el capitalista y el socialista. Durante la Guerra Fría, la población alemana de ambos sectores quedó muy inconforme, ya que muchas familias quedaron divididas por la construcción del muro. El sector socialista de Alemania, viendo los acontecimientos de la Guerra Fría y la caída lenta de la URSS, se dio cuenta de que el socialismo no era eficaz para mantener una economía estable y que las propiedades de los medios de producción debían pertenecer al pueblo. Así que decidieron, entre ambos mandos, derrumbar con la ayuda de las Fuerzas Armadas el muro de una vez por todas en 1989. Este acontecimiento dio fin a la Guerra Fría. Rumania abandonó el socialismo en marco de revoluciones de Europa Occidental, mayor parte oriental. Nicolae Ceausescu llega al poder en 1965 y estableció de las dictaduras más férreas en el ámbito de los países socialistas. Ante el mundo, Rumania presentaba el rostro del desarrollo socialista. En 1982, la economía entró en una profunda crisis de la cual nunca saldría. En 1989, donde las tradiciones llegaron a fase culminante, se inicia la rebelión en Timisoara y se manifiestan aún en Navidad pidiendo la renuncia del sorprendido presidente. El ejército se unía al pueblo, ganan las fuerzas del ejército revolucionarias, el frente toma poder y se comprometió a la democracia, respeto, reorganización de la economía y vida decorosa para los humanos. Así se abandonaba el socialismo, con el fusilamiento de Elena y Nicolae en Rumania, el día 25 de diciembre, que se encuentra en este momento en un modo capitalista. Se puede decir que el verdadero socialismo no ha muerto porque no ha existido todavía. Michael Lowy.
Debe reconocerse que en la República Popular de Polonia se habían dado los primeros pasos para democratizar el sistema socialista y para hacer uso de las libertades y los derechos humanos. El 16 de agosto de 1980, más de 17.000 trabajadores del puerto de Gdansk declararon en huelga. Los astilleros Lenin permanecieron inactivos todo el día, mientras la policía custodiaba el lugar. La noticia de la huelga conmovió a Polonia, que atravesaba por una profunda crisis económica, y las tensiones políticas y sociales crecían día a día. En septiembre de ese año se fundó el sindicato llamado Solidaridad, y un obrero electricista, Lech Walesa, quedaba como secretario general. Walesa se propuso a luchar por la defensa de los obreros, la libertad de información y asociación y el derecho a huelga. Fue encarcelado porque se implementó la ley marcial en Polonia y obtuvo el Premio Nobel de la Paz por sus actividades en pro de los trabajadores, el cual no pudo recibir o recoger por miedo a ya no poder entrar a su país de regreso. El gobierno polaco, por un lado, tenía la presión del sector obrero con solidaridad, y por otro, la URSS exigía la detención de esos aires revolucionarios. A mediados de 1983, el Papa Juan Pablo II visitó Polonia y se reunió con Walesa y lo motivó a proseguir la lucha. Esta visita del Papa a su tierra natal constituyó un ejemplo de la incontenible oleada revolucionaria que exigía cambios en el socialismo. Polonia cambió después de que Solidaridad ganara las elecciones en junio de 1989. El Pope tuvo que abandonar el monopolio del poder. Se formó un gobierno de coalición y se exigió a Walesa como presidente de la nación. El ejemplo de los polacos se extendió a toda Europa del Este. La llegada de Solidaridad no fue del todo feliz, porque aunque abrió el camino al pluralismo político, a la economía de mercado y al ejercicio de las libertades humanas, el camino de su reconstrucción ha sido difícil y lento. Checoslovaquia es un país que tiene una historia bastante complicada durante sus años de existencia en Europa. Sus orígenes se remontan luego de la Primera Guerra Mundial, después de la caída del Imperio Austrohúngaro ante la Triple Entente. Al principio tuvo una gran dificultad al adaptarse debido a la gran diversidad cultural que existía en el país, lo cual hasta el momento no se puede solucionar a pesar de los mejores intentos del gobierno. Sin embargo, a pesar de todo esto, Checoslovaquia pudo sobrevivir gracias a la excelente organización de sus partidos políticos que lograron manejar la situación. La Primera República tuvo una duración de 20 años, de 1918 a 1938. Sin embargo, esta acabó cuando Hitler tomó el poder en Alemania. Hitler amenazó constantemente a Checoslovaquia con entregar territorio, o si no se verían forzados a atacar con violencia, con la excusa de que los habitantes de Alemania que habitaban en Checoslovaquia vivían bajo privatizaciones que no merecían. Esto provocó que Checoslovaquia se quedara sin aliados y se viera forzado a firmar los acuerdos de Múnich, el cual entregaba gran parte de su territorio a Alemania. También provocó una gran pérdida de habitantes debido a que estos se vieran forzados a escapar de los alemanes. Alemania tomó el control de Checoslovaquia durante la Segunda Guerra Mundial, hasta que el Ejército Rojo de la URSS empezó a liberar a Checoslovaquia. En 1945 se fundó la Tercera República, que debido a la falta de interés por el occidente durante el ataque a Alemania, se alió con la URSS y empezó un gobierno comunista. Sin embargo, en 1968 empezaron a haber manifestaciones pacíficas ante la URSS y esta demandaba un gobierno más democrático. Esto se vio respondido de manera violenta por el gobierno y por la URSS. Sin embargo, en 1989 se hizo una nueva marcha que acabó con el gobierno comunista en Checoslovaquia y empezó un nuevo gobierno democrático. También acabó con Checoslovaquia y empezó dos nuevos países, Eslovaquia y la República Checa.